Lo que vas a escuchar no es solo la historia de un músico. Es el retrato de un genio atormentado, de un niño sin infancia convertido en leyenda. Paco de Lucía no tocaba la guitarra. La transformaba en carne, en llanto, en fuego. Detrás del ídolo que revolucionó el flamenco había un hombre marcado por la presión, por los secretos, por una herida que nunca cerró. ¿Qué lo llevó a vivir recluido frente al mar? ¿Qué escándalos lo persiguieron incluso después de muerto? Quédate, porque esta historia arde, emociona. No olvides suscribirte para recibir nuestros videos diarios. Había en sus dedos un misterio insondable, una verdad que desgarraba el alma de quien le escuchaba. Paco de Lucía no tocaba la guitarra, la convertía en un cuerpo vivo que hablaba por él, que lloraba por dentro lo que el mundo no podía comprender. Y ese poder no se heredaba ni se fingía, era fruto de una infancia marcada por el sacrificio, la opresión de un padre obsesionado con el éxito, y la renuncia total a todo lo que no fuera perfección. Desde muy pequeño, Paco supo que su destino no era el de un niño corriente. En su vida no hubo juguetes, ni tardes de juego, ni escuela prolongada, solo cuerdas, metrónomos y dedos ensangrentados. Así comenzó la leyenda de un genio que, a base de dolor y disciplina, cambiaría para siempre la historia del flamenco. Nacido el 21 de diciembre de 1947 en Algeciras, en el humilde barrio de la Fuensanta, fue el menor de 5 hermanos. Su madre, Lucía Gómez, era conocida como la Portuguesa, y su padre, Antonio Sánchez, vendedor de frutas y telas, era un apasionado de la guitarra. Pero no un apasionado cualquiera. Antonio tenía un propósito: formar a sus hijos como músicos y sacarlos de la pobreza a través del arte flamenco. Ese deseo se convirtió en mandato, y para Paco significó una niñez encerrado durante 10 horas al día, repitiendo ejercicios de guitarra, viendo pasar la vida desde una ventana mientras afuera se reía el mundo. Fue su padre quien le impuso ese destino, alejándolo de la escuela y exigiéndole una entrega absoluta. A los 9 años, Paco ya era una máquina precisa, un niño sin infancia que solo existía a través de sus manos. La presión era brutal, cada error era castigado, no con violencia física, pero sí con el peso de la decepción paterna. Un juicio constante que marcaría al músico para siempre. Aquel niño gordito, tímido y solitario, encontró en la guitarra su único refugio, su única forma de expresión. Junto a sus hermanos Ramón y Pepe, también artistas, empezó a actuar en pequeñas fiestas, ferias y espectáculos locales. Su debut fue a los 12 años, en el Cine Terraza de Algeciras, y desde entonces su carrera fue creciendo en silencio, casi en secreto. Paco adoptó el nombre artístico de su madre, de Lucía, como un homenaje silencioso a quien le dio la vida, y lo sostuvo en sus momentos más oscuros. Así nació Paco de Lucía. En 1962, el joven Paco y su hermano Pepe se presentaron al Concurso Internacional de Arte Flamenco de Jerez. Aunque era menor para competir, se le creó un premio especial solo para él, el Javier Molina. Aquel reconocimiento no fue solo un trofeo infantil. Fue una advertencia al mundo. Un monstruo había nacido y estaba a punto de devorarlo todo. Poco después, la familia se trasladó a Madrid. Allí, en 1963, los hermanos fueron contratados por la compañía de José Greco y emprendieron una gira por Sudamérica. Paco, con tan solo 16 años, estaba ya en el escenario global. Pero lo que parecía una oportunidad brillante era también un infierno silencioso. Paco sufría una presión insoportable. Su perfeccionismo comenzaba a ser una condena. Cada actuación era una prueba de fuego. Y en el fondo, su alma seguía siendo la de aquel niño inseguro que solo buscaba la aprobación de su padre. Fue en esa etapa cuando empezó a gestarse una de las relaciones más intensas, profundas y trascendentales de la historia del flamenco: la amistad con Camarón de la Isla. Dos genios atormentados, dos espíritus rebeldes que, al encontrarse, desataron una revolución sonora sin precedentes. Juntos, Paco y Camarón rompieron todos los moldes del arte jondo, y al hacerlo, también despertaron odios, envidias y rumores. Paco grabó sus primeros discos en solitario animado por los grandes Sabicas y Mario Escudero. La fabulosa guitarra de Paco de Lucía en 1967 y Fantasía Flamenca en 1969
fueron los primeros peldaños de una escalera que parecía no tener fin. Su consagración definitiva llegó en 1970, cuando interpretó esos temas en el Palau de la Música de Barcelona durante el bicentenario de Beethoven. Un guitarrista flamenco en un festival internacional de música clásica. Un sacrilegio para algunos, una epifanía para otros, pero Paco no se conformaba. No era suficiente con ser el mejor, quería cambiarlo todo, y lo hizo. En 1973, con Fuente y Caudal, se acercó al gran público. Entre dos aguas, una rumba improvisada casi por accidente, lo convirtió en una estrella de masas. Fue el primer gran éxito comercial del flamenco instrumental. Y al mismo tiempo, el principio del rechazo de los puristas. Le acusaron de venderse, de traicionar el arte. Pero Paco ya no podía mirar atrás. Su camino era la innovación, la fusión, la búsqueda constante de un nuevo lenguaje. Siguió experimentando. Se introdujo en el jazz junto a Pedro Iturralde. Colaboró con Aldin Meola, John McLaughlin, Chick Corea. Y fundó su sexteto, un grupo de músicos excepcionales con los que llevaría el flamenco a los grandes escenarios del planeta. Con ellos grabó discos memorables, actuó en teatros abarrotados y reformuló las reglas del espectáculo flamenco. Había nacido una leyenda, pero también un monstruo interior crecía con ella. La obsesión por la perfección, el miedo al fracaso, el recuerdo persistente de aquel padre que nunca estaba satisfecho. Mientras el mundo lo ovacionaba, mientras las salas más prestigiosas se rendían a sus pies, Paco de Lucía luchaba en silencio contra una sombra que nunca le abandonó. La autoexigencia enfermiza que le imponía una condena invisible. Cada nota, cada arpegio, cada silencio debía ser perfecto. Y si no lo era, se castigaba a sí mismo con un rigor casi patológico. Lo que para el público era una actuación sublime, para él podía ser un error imperdonable. Esta búsqueda constante de lo inalcanzable le convirtió en un genio, pero también en un hombre atormentado. En pleno apogeo, en 1977, Paco se casó en secreto con Casilda Varela en Ámsterdam. La familia de ella, perteneciente a la alta sociedad, se oponía al enlace con un guitarrista flamenco. Así, lejos de España, sin cámaras ni celebraciones, Paco comenzó una nueva vida marcada por los contrastes. Por un lado, la paternidad, con el nacimiento de Casilda, Lucía y Francisco. Por otro, el vértigo de una carrera internacional que no paraba de crecer. Grabó discos como Solo quiero caminar, Sirocco y Ciria, joyas absolutas donde el flamenco se entrelazaba con el jazz, la música clásica y la modernidad sin perder nunca su esencia. Fue en Perú, a finales de los 70, donde descubrió el cajón afroperuano. En lugar de verlo como un exotismo folclórico, Paco entendió que aquel instrumento podía convertirse en el nuevo corazón rítmico del flamenco. Lo adoptó, lo integró, lo reinventó, y hoy el cajón es tan flamenco como las palmas. Esa fue una de sus muchas revoluciones. En 1991, se enfrentó a uno de sus mayores retos: interpretar el concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo. Lo hizo sin haber estudiado música clásica, memorizando de oído cada nota. El propio Rodrigo, presente en la grabación, se rindió ante su talento. Paco había unido por fin dos mundos históricamente enfrentados: la música clásica y el flamenco. Y lo había hecho sin traicionar a ninguno. Con ritmo, con verdad, con alma. Pero esa genialidad tenía un precio. Entre giras interminables, grabaciones, compromisos y el peso constante de la expectativa, Paco comenzó a desgastarse. Se encerraba durante semanas, incluso meses, sin salir apenas de casa, componiendo, experimentando, peleando con su guitarra. Y cada nuevo disco le costaba más. Sentía que ya lo había dicho todo, que no podía repetirse, que cada nuevo trabajo debía ser único, una revolución en sí mismo. Esa presión lo paralizaba, lo consumía. Su relación con el público español tampoco fue siempre fácil. Aunque fuera un ídolo en Japón, Alemania o Estados Unidos, en su país era, a veces, incomprendido. Las críticas dolían. Algunas voces del sector más tradicional le reprochaban haberse alejado del flamenco puro, haberlo contaminado con influencias externas. Paco lo sentía como una puñalada. Y por eso, muchas veces, evitaba los escenarios nacionales. Prefería el respeto de fuera al juicio constante de dentro.
La relación con su padre seguía pesando como una losa, incluso después de su muerte. Paco nunca dejó de sentirse evaluado, nunca dejó de escuchar esa voz que le recordaba que no era suficiente. Esa herida, abierta desde la infancia, lo acompañó hasta el final, una cicatriz emocional que moldeó su carácter. Reservado, huraño a veces, irónico y bromista en otras ocasiones, pero siempre profundamente humano. Su matrimonio con Casilda terminó tras 2 décadas. La separación fue silenciosa, dolorosa. Poco después conoció a Gabriela Canseco, una restauradora mexicana con la que reconstruyó su vida. Con ella tuvo 2 hijos más, Antonia y Diego. Y fue en México, en la tranquila playa del Carmen, donde Paco encontró, al fin, algo parecido a la paz. Allí pescaba, cocinaba lo que él mismo cazaba, paseaba frente al mar y componía en soledad. Lejos del ruido, lejos del juicio, cerca de lo que de verdad le importaba. En una entrevista poco antes de morir, confesó: «Ahora pienso mucho en el tiempo que ya no tengo tanto. Por primera vez creo que tengo que darme prisa y quedarme más tiempo en casa y dedicarme a componer, que es, en definitiva, lo que va a quedar». Los conciertos se los lleva el aire. Aquellas palabras fueron un susurro premonitorio, un adiós que ya se intuía, aunque nadie lo quisiera aceptar. Los últimos años de Paco de Lucía fueron los de un retiro voluntario, casi sagrado. En la apartada playa del Carmen, frente al mar turquesa de México, encontró el rincón de silencio que tanto había anhelado. Allí, lejos de los focos, los escenarios y las críticas, Paco pescaba, cocinaba lo que él mismo atrapaba y componía en soledad. Se sentía, por fin, libre, pero también sabía que el tiempo corría. En sus últimas entrevistas se mostraba melancólico, casi filosófico. Hablaba del fin con una serenidad que estremecía. «Ahora pienso mucho en el tiempo. Ya no tengo tanto», repetía, como si una parte de él supiera que su historia estaba llegando a su epílogo. Ese epílogo llegó de manera tan inesperada como cruel. El 25 de febrero de 2014, mientras jugaba en la playa con sus hijos, empezó a sentirse mal. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero ya era demasiado tarde. Un infarto acabó con su vida a los 66 años. El mundo entero se paralizó. La noticia de su muerte recorrió el planeta como un rayo. El genio de Algeciras, el hombre que había reinventado el flamenco, había dejado este mundo, pero no su música. Los homenajes no se hicieron esperar. La medalla de oro al mérito en las bellas artes, el premio Príncipe de Asturias, los Grammy, todos los galardones parecían pocos frente a lo que había representado. En su entierro no solo acudieron músicos, flamencos y artistas, acudieron generaciones enteras que habían crecido con su música, que habían aprendido a sentir gracias a sus acordes. Paco no era solo un guitarrista, era un símbolo, un lenguaje, una forma de entender la vida. Hoy, su legado sigue vivo. Cada vez que suena Entre dos aguas, cada vez que un guitarrista se atreve a experimentar, cada vez que un joven descubre el flamenco con ojos de asombro, Paco está ahí. Es imposible medir su influencia con precisión, porque se extiende más allá del arte. Tocó el alma de millones, y lo hizo con 6 cuerdas y una verdad desnuda. Su impacto cultural traspasó fronteras. En Japón es venerado como un dios. En Alemania su nombre se estudia en conservatorios. En España se le recuerda como el que elevó el flamenco a las más altas cumbres sin pedir permiso. Su guitarra habló por los que no tenían voz, por los que sufrían, por los que soñaban. Y sigue hablando, porque el arte verdadero nunca muere. Paco fue un revolucionario silencioso. No necesitó discursos, ni escándalos mediáticos, ni campañas. Solo necesitó una silla, una pierna cruzada, una guitarra en el regazo, y el mundo callaba para escuchar. Su perfeccionismo rozaba la enfermedad, pero también fue su don. Lo que para otros era trabajo, para él era destino. Por eso nunca se sintió estrella. Por eso volvía a casa tras giras internacionales y dormía junto a su padre enfermo, sin cámaras, sin aplausos. La historia de Paco de Lucía es la historia de una lucha constante, contra el tiempo, contra las expectativas, contra sus propios demonios. Y sin embargo, esa misma lucha fue la que lo convirtió en leyenda, porque solo quienes se enfrentan a sí mismos logran transformar el mundo. Hoy, una década después de su partida, el flamenco ya no se entiende sin él. Su sombra es alargada,
pero no ahoga, ilumina, porque Paco no fue una estrella fugaz. Fue un faro, y su luz aún guía a miles de artistas que buscan en cada cuerda una verdad parecida a la suya. Y así como el río que camina hacia el mar, como la lluvia que corre por el cristal, Paco de Lucía vivió, caminó solo, y al hacerlo, abrió camino para todos los que vinieron después. Su vida fue un canto de perfección, un grito de libertad, una oración hecha música, y su legado es eterno. ¡Atención! ¡Atención! No te vayas todavía. En unos segundos aparecerán en tu pantalla más videos sugeridos que te van a fascinar. Gracias por quedarte hasta el final y por suscribirte. Recuerda que esto fue Famosos del Corazón, tu canal de YouTube, donde la verdad siempre sale a la luz.